Bueno, muy bien, en esta oportunidad vamos a revisar la presentación sobre la fase uno de evaluación y valoración psicológica desde el modelo cognitivo-conductual. He dejado allí en el aula virtual y comparto aquí la interfaz para que ustedes identifiquen en dónde la he dejado, que es justo debajo de la actividad que realizamos de foro sobre la terapia cognitiva. En esta oportunidad, entonces vamos a reconocer cuáles son los aspectos más importantes para realizar de manera adecuada una valoración psicológica. Lo primero es realizar el encuadre terapéutico. Estas son las condiciones para realizar un tratamiento psicológico en el que vamos a presentarle a nuestro paciente los objetivos y las estrategias evaluativas a utilizar. Para ello, debemos comunicarle a nuestro paciente que vamos a explicarle un consentimiento informado, el cual es más que un acuerdo, ya que no es solamente el registro en el documento, sino que comprende unos elementos éticos mucho más profundos. Para generar una relación terapéutica debemos generar como segundo objetivo una comunicación basada en la confianza, la empatía y el respeto hacia nuestro paciente. Tercero, identificar, ampliar y profundizar cada uno de los problemas que presenta nuestro paciente. Cuarto, y más primordial que todos, determinar cuáles son las variables relacionadas con el surgimiento, desarrollo y mantenimiento de las problemáticas que presenta nuestro paciente. Quinto, también es un objetivo derivar a interconsulta o a otros profesionales más especializados en caso de no satisfacer las demandas o necesidades que presente nuestro paciente. Las estrategias evaluativas que vamos a utilizar son cualitativas y cuantitativas. Dentro de ellas y más predilecta que todas está la entrevista. Esta además nos sirve en cualquier campo aplicado de la psicología. Como psicólogos debemos saber establecer una entrevista de manera estructurada, semiestructurada o a profundidad. Estructurada teniendo en cuenta el formato de valoración psicológica que ustedes ya han desarrollado. Semiestructurada cuando hacemos una agenda de sesión y establecemos los puntos o ítems que vamos a trabajar, y a profundidad cuando deseamos que nuestro paciente nos comente elementos mucho más profundos de lo que le ha venido ocurriendo. Segundo, como estrategia evaluativa tenemos la observación directa, que corresponde a identificar comportamientos de la conducta verbal y no verbal de nuestro paciente. Observación indirecta, que se refiere a lo que nos puedan decir informantes, familiares, vecinos, profesores de nuestro paciente o incluso autorregistros, como por ejemplo la autoobservación que realiza el paciente. Y ante esto nosotros, vale la pena aclararlo, vamos a entrenarlo para que nuestro paciente pueda registrarnos información sobre cómo está emitiendo sus conductas y ante qué situaciones. Tercero, cuestionarios, inventarios, test estandarizados o pruebas psicométricas que hayan sido validadas acá en Colombia. Una vez identificamos las problemáticas, debemos saber elegir qué cuestionarios son los más idóneos. Y por último, test y pruebas especializadas para la evaluación de resultados del tratamiento psicológico. Bien, cuando tenemos esta primera parte, debemos identificar que la evaluación y la valoración psicológica puede constituirse en el primer informe que le demos a nuestro paciente y este puede tomarnos entre una, dos o incluso tres sesiones. En esta fase, como lo decíamos, es la primera fase, es una fase de evaluación y en esta el objetivo es también recolectar y organizar la información para la segunda fase, que es la formulación clínica. Una vez se recolecta y se obtiene la información que el paciente nos ha venido proporcionando dentro de las entrevistas y la aplicación de pruebas y el examen mental que hemos realizado, entonces vamos a contrastar los resultados de cada uno
Y así vamos a empezar a hacer nuestro proceso más de interpretación y de análisis. Recuerda que el tratamiento psicológico desde la perspectiva cognitivo-conductual está relacionado al método científico, es decir, que comprende la misma lógica, en la que existe una fase primero de exploración ante un fenómeno psicológico, luego se evalúan o se toman unos instrumentos para recopilar datos y luego estos son analizados, ¿sí? En la fase 2, que es la que vamos a entrar a ver mucho más en la semana siguiente, vamos a recordar que toda la información que allí vayamos a relacionar fue la que obtuvimos en la fase anterior. A partir de ella vamos a diseñar el tratamiento y vamos a ver cómo se hace la implementación también del tratamiento para llegar por último a una fase de tratamiento, de evaluación del tratamiento y de seguimiento. ¿Cómo podemos saber si hemos elegido la prueba psicológica idónea para nuestro paciente? Primero, porque después de que nosotros a través de la entrevista y la observación hayamos identificado las conductas y cogniciones de nuestro paciente, vamos a buscar aquellos test, cuestionarios, inventarios o pruebas psicométricas que resulten más útiles y que hayan sido validadas acá en Colombia para su aplicación. La entrevista. Como ya lo veníamos diciendo, pues la entrevista siempre se va a utilizar, no solamente en la parte evaluativa, sino en la parte de formulación, en el tratamiento y en la parte final de seguimiento. Esta es una técnica tanto evaluativa como interventiva. ¿Cómo realizamos el análisis e interpretación de los resultados que hemos obtenido? Primero, siguiendo un procedimiento. Este procedimiento implica que vayamos a reconocer primero que debemos establecer unas hipótesis. Las hipótesis son supuestos sobre la relación de las variables, es decir, sobre el ambiente y la conducta, el ambiente y las cogniciones que está presentando nuestro paciente, en específico acerca del origen, desarrollo y mantenimiento del actual problema que presenta el paciente. Adicionalmente, pues también vamos a tener una parte importante en la que debemos determinar qué patrones y qué estilos psicológicos tiene esa persona. Y eso lo voy a poder identificar si reconozco los elementos en común que encontré en autorregistros, en la prueba psicométrica y en las entrevistas. La observación de las dimensiones y los procesos implicados en la problemática. Acerca de las dimensiones, estas las conoceremos a mayor profundidad cuando hablemos de la formulación clínica. Bien, lo primero que tenemos entonces son una organización de los problemas. Debemos, y en un tipo de formato como este, organizar la información que obtuvimos en las primeras sesiones con nuestro paciente. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué descriptores hay? ¿Cuál es el objetivo general? Objetivos específicos e indicadores de progreso. Primero, ¿qué es? ¿Cómo defino los problemas? Acá debemos escribir el problema y desglosar otros problemas que pudieran estar relacionados. Descriptores. Acá debemos escribir todas las situaciones ante las cuales mi paciente presenta esa conducta o esas cogniciones que son distorsionadas. Objetivo general. Se deben definir los objetivos generales de acuerdo a lo que el paciente está demandando o necesitando de la terapia psicológica y se escribe en los mismos términos que utilice el paciente. Cuando nosotros indaguemos acerca de qué es lo que usted desea, qué es lo que usted desea acerca del tratamiento psicológico, y este va a ser nuestro objetivo general. Luego vamos a establecer los objetivos específicos para cumplir ese objetivo general.
y los indicadores de progreso, que se van a referir a cada objetivo específico una fuente de verificación y se traducen de manera cuantificable o en porcentajes. Análisis funcional de las conductas problema. Aquí les he traído un análisis funcional de ejemplo. ¿Cuál es la conducta problema en esta situación? Por ejemplo, insultar y golpear las puertas. Antecedentes. El esposo es quien emite esta conducta en una situación familiar, ¿sí? Siendo lunes en la tarde, después de llegar al trabajo, el esposo llega estresado y está teniendo pensamientos relacionados a que lo van a despedir porque no está cumpliendo con sus funciones para las que fue contratado. ¿Cuál es el evento? La esposa le pide que le entregue el recibo que debía pagar ese día, fecha última de pago. La relación es discriminativa porque apenas el esposo escucha el reclamo que hace la esposa, genera primero una respuesta verbal, que en este caso es empezar a gritar, empezar a insultar en tono alto, ¿sí? Y empezar a tener una serie de pensamientos. No lo pagué, se me olvidó, pero con todo lo que tengo en la oficina, debió pagarlo ella, no yo, porque quién se aguanta la cantaleta. A nivel motor, tono de voz alto y palabras soeces, golpea la puerta. A nivel fisiológico, se evidencia que está rojo, siente vacío en el estómago y ganas de gritar. ¿Cuál es la relación apenas él emite esa conducta? Es refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque está recibiendo de este evento una situación de reclamo y él desea disminuir su malestar, que además ya durante su día de trabajo venía con ese malestar, responde de forma agresiva tratando de disminuir esa situación que está ocurriendo. ¿Qué ocurre inmediatamente con su ambiente? La esposa se queda callada y se va a llorar al baño. ¿Qué consecuencias demoradas hay? Que el esposo, para responder a los conflictos, sigue insultando, de manera que la conducta de insultar y golpear las puertas se refuerza tanto de manera inmediata como de manera demorada, porque se reciben unas consecuencias que permiten que la persona trate de resolver la situación en ese momento de forma agresiva y que, entre comillas, no le sigan generando ningún tipo de reclamo, ¿sí? Este es un análisis funcional. Hay que hacer varios análisis funcionales, por lo menos entre 3 o hasta incluso 10 análisis funcionales de conductas que sean problema de nuestro paciente. Bien, una vez ya hemos identificado estos análisis funcionales, vamos a generar unas relaciones funcionales, es decir, identificar por qué el paciente se comporta como lo está haciendo y generar unas primeras hipótesis. Esto se le va a dar a conocer a nuestro paciente. Muy bien. Entonces, esto es lo que corresponde a una valoración psicológica. Sabemos que podemos hacer un informe de esta también, por supuesto, y que con ello daríamos cuenta de por qué se está presentando el comportamiento por el cual estamos siendo consultados. ¿Listo? Creo que si tenemos algunas dudas, pues sean clarificadas durante las horas en las que nos vamos a reunir esta semana. Espero estar siguiendo en comunicación en otras grabaciones, en otras oportunidades.